los 20 hasta principio de 1950 no hay series estadísticas, no hay datos de ninguna autoridad que informara hacia dónde se destinó el crédito, hacia qué actividades económicas por parte de la banca privada y la banca de desarrollo, y al interior de la República, es decir, la distribución geográfica del crédito, tanto por actividad económica como por regiones, por entidades. No existe esa información. Estuve checando ya en la biblioteca del Banco de México, precisamente la Comisión Nacional Bancaria, el boletín que publicaba cada mes, que es la fuente que citan todos los autores que han trabajado esto, y es hasta a partir de 1953 cuando va a aparecer cada mes ya, entonces sí, la cantidad de crédito que otorgó la banca privada a nivel nacional por entidades y por actividad económica también. De tal manera que entonces antes hay indicios, es decir, hay información, se puede hacer algún muestreo, se han hecho de hecho algunos muestreos donde finalmente se ha resultado que es al sector agrícola precisamente al sector que más impulso dan las instituciones financieras, tanto en Sinaloa y en Sonora, desde que se da el resurgimiento de la banca, ¿no? A partir de mediados de la década de 1920. Además hay otro elemento que es muy importante que destacar acá, que las instituciones bancarias y las organizaciones auxiliares como las uniones de crédito, las almacenadoras y financieras que se crearon en estas dos entidades después de 1920 y hasta 1950, pues la gran mayoría de estas, los accionistas eran precisamente empresarios locales, ¿no? Y otro elemento es que estos empresarios eran precisamente agricultores también, la mayor parte de los accionistas de estas instituciones bancarias eran precisamente agricultores, la actividad central, la actividad fundamental de ellos. Pero además de eso hay otro elemento que nos permite decir por qué las instituciones bancarias influyeron más o invirtieron más o destinaron una parte mayor de su cartera al campo. Fue porque precisamente algunos de estos bancos fueron producto de políticas públicas, federales incluso, ¿no? Porque en el caso del Banco de Sinaloa, es el Banco de México a partir de una iniciativa del Banco de México que apoya una iniciativa de los agricultores de Sinaloa para crear una institución bancaria. Y de hecho el Banco de México, a través de la Comisión Monetaria, participa con la mitad del capital social inicial de ese banco en 1933. Igual en el Banco Provincial de Sinaloa participa el Banco de México y participa otro banco de desarrollo en la constitución del mismo, pero es también por una iniciativa del gobierno federal para apoyar precisamente la agricultura comercial de exportación fundamentalmente. Y otro banco que se crea también en Culiacán, que es el Banco Agrícola Sinaloense, la mayor parte, cerca de 60 socios, eran agricultores o ganaderos del estado, de la región centro-norte de la entidad. Pero además en el caso de Sonora también, encontré por ahí que el Banco Agrícola Sonorense, que se crea también en 1933, establece en su acta constitutiva precisamente fomentar fundamentalmente la agricultura, ¿no? Y que obedecía también entonces a una política de corte federal. Entonces, en estas instituciones bancarias se estipuló desde el principio y también en el acta constitutiva de las mismas de que iban a apoyar preferentemente a los agricultores, ¿no? El sector agrícola. Entonces, esos elementos nos permiten decir que durante estos años, desde el veintitantos bueno, no se alcanza a distinguir y ya me voy a regañar por eso al doctor Cheruti también. Pero lo que quería mostrar es la infinidad de instituciones bancarias que se crean tanto en Sinaloa como en Sonora, donde van bancos, van uniones de crédito y van financieras, así como almacenadoras, ¿no? Bueno, entonces encontré por ahí el documento, un trabajo ya viejo de González Santos, donde toma el año de 1948, él basándose según en documentación que le proporcionaron las instituciones bancarias de la región, y nos da un panorama para ese año de cómo estaba distribuido el crédito por actividades en el noroeste.
Dentro del noroeste, los dos estados más importantes que reciben financiamiento privado y público aparecen Sinaloa y Sonora. Y precisamente la actividad económica que más recibe financiamiento en ambas entidades es la agricultura, el sector agropecuario, ¿no?, en general. Para el caso de Sonora, pues la ganadería es una actividad también sumamente importante y recibe incluso más crédito la actividad ganadera que la actividad industrial. Entonces, en 1948 la banca privada en Sinaloa contaba con 41 oficinas bancarias, ¿verdad? Mientras que para el caso de Sonora, en ese mismo año existían 54 oficinas de la banca privada, es decir, había registrado un desarrollo bancario más acelerado que el registrado en Sinaloa. Los principales centros bancarios fueron Hermosillo, Obregón, Nogales, Cananea y Guaymas. 13 poblaciones de la entidad contaban con servicios bancarios, mientras que en Sinaloa solo tenían 5 poblaciones. Es decir, también hubo una presencia bancaria mucho mayor en Sonora que en Sinaloa. Para el año 1965, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria, la situación era como sigue. En Sinaloa existían 66 oficinas de las diversas instituciones financieras, privadas, públicas y organizaciones auxiliares de crédito, de las cuales 42 correspondían a la banca privada, 11 a la banca oficial, 3 almacenes de depósito, 9 uniones de crédito y una sucursal del Banco de México. Mientras que en Sonora contaba con 95 oficinas, de las cuales 59 correspondían a la banca privada, 13 a la banca oficial, 17 uniones de crédito, 4 almacenes de depósito y 2 sucursales del Banco de México. Es claro que el ritmo en el proceso de expansión del sistema financiero fue mucho más acelerado en Sonora que el registrado en Sinaloa, entre los años de 1950 y 1965. Además, habría que destacar la gran importancia que en Sonora tuvieron las uniones de crédito, que hacia 1965 contaba con 17, todas operando, mientras que en Sinaloa en la misma fecha había 9, de las que 2 estaban en liquidación y una en quiebra, por lo que solo 6 operaban normalmente. También es notable la amplitud que alcanzaron los servicios bancarios en Sonora, pues estos se prestaban en 19 poblaciones de la entidad, mientras que en Sinaloa solo en 11 poblaciones. Bueno, entonces, pasar. Dice, el crédito agropecuario privado se encuentra repartido muy desigualmente en el país. En el cuadro 13, que no aparece por cierto, donde se muestra la importancia relativa de los créditos agropecuarios, se puede apreciar que, no considerando al Distrito Federal, los estados del norte y del Pacífico Norte son los más importantes receptores de crédito privado. Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Baja California, en este orden, recibieron en promedio en 10 años, es decir, del 53 al 62, el 53.3% del total del crédito agropecuario nacional de la banca privada. Finalmente, se puede observar el comportamiento que tuvo el crédito agrícola proporcionado por la banca privada en Sinaloa y Sonora en los años de 1960 a 65. Este registra una clara tendencia a la alza. En 1960 Sinaloa recibió 101.897.000 pesos, lo que representó el 6.3% del que se distribuyó en todo el país, pero en el ámbito estatal significó el 37.3% por encima del comercio, por encima de la industria y la ganadería. Hacia el año de 1965, el sector agrícola del Estado recibió 276 millones, lo que significa el 6.8% del crédito agrícola a nivel nacional, pero en la entidad significó el 32.3% por encima del sector industrial y ligeramente abajo del comercio, que recibió el 33.3%. La ganadería tuvo un incremento considerable al recibir el 5.4% del total del crédito privado en Sinaloa. En términos absolutos, el crédito agrícola en Sinaloa registra un incremento, aunque en términos porcentuales tuvo una pequeña disminución. En Sonora, en cambio, el incremento es sustancial, tanto en términos relativos como absolutos.
En 1960 en este estado se destinaron a la agricultura 179 millones, lo que representó el 11.5% del impartido a nivel nacional, y al interior del estado significó el 36.6%, por encima del comercio, que recibió el 30%, la industria el 19% y la ganadería el 14.7%. Hacia el año 1965, el crédito agrícola proporcionado por la banca privada en Sonora se incrementó a 499 millones, lo que significa el 12.1% a nivel nacional, y en el ámbito estatal representó el 41.8% por arriba del comercio, que recibió el 26%, de la industria con el 13% y la ganadería con el 18.6%. Es decir, la ganadería recibió más crédito incluso de la banca privada que la propia industria en Sonora, ¿no? Para el caso de Sonora. Si consideramos el crédito destinado a la agricultura y ganadería, en 1960 en Sinaloa recibieron el 40% total del crédito privado, mientras que en Sonora la proporción fue del 50%. Hacia 1965, en Sinaloa la agricultura y la ganadería disminuyeron su participación porcentual en el crédito privado, al recibir solo el 37%, mientras que en Sonora esta proporción se incrementó al 60% del crédito total. Es decir, estas dos actividades absorbían el 60% del crédito privado. Ello nos muestra que en esta entidad las instituciones financieras apoyaron en mayor cantidad al sector agrícola y ganadero en relación con el estado de Sinaloa. Bueno, conclusiones preliminares. Bueno, ahí están en las gráficas, se ve precisamente el destinado a la agricultura, a la ganadería, a la minería, al comercio, en ambas entidades. Después de la revolución, los estados de Sinaloa y Sonora registran un sostenido crecimiento en sus economías, con algunos altibajos, pero con una clara tendencia a la alza. La explotación de la agricultura comercial volcada a los mercados internacional y nacional fue la base más importante de dicho desarrollo. Las regiones costeras del centro y norte de Sinaloa y el sur de Sonora fueron el escenario en que las grandes y pequeñas obras de irrigación emprendidas por empresarios privados y el Estado ampliaron constantemente las tierras de riego y por ende la frontera agrícola de la región. Ahí se asentaron y se volvieron tradicionales los cultivos como el tomate y otras hortalizas, el garbanzo, el trigo, el arroz, el algodón, la linaza, la caña de azúcar, el maíz y el frijol, entre otros, que hicieron que dichas entidades se colocaran en los primeros lugares a nivel nacional en la explotación de dichos productos. El resurgimiento del sistema bancario y la creación de una infinidad de instituciones financieras en ambos estados en los años posteriores a la revolución fueron, sin duda, un factor que impulsó el desarrollo económico, así como en las características que éste asumió en los estados de Sinaloa y Sonora. Aunque en el periodo previo a 1950 no existen datos estadísticos completos y confiables que permitan cuantificar la magnitud del crédito que se destinó al sector agrícola, sí existen algunos indicios que muestran que el sistema financiero apoyaba preferentemente el desarrollo de la agricultura y la ganadería, lo cual quedó demostrado justamente a partir de 1953 y hasta el año de 1965, fecha en que se pudo reconstruir los datos precisos para medir el crédito agrícola en ambos estados que hemos estudiado. Y claramente se observa una tendencia a la alza del crédito proporcionado por la banca privada con destino al sector agropecuario de Sinaloa y Sonora, aunque con mayor énfasis en este último estado. Muchísimas gracias, Gustavo. También agradezco la eficiencia para terminar en tiempo. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a nuestros comentaristas. Por favor, doctor Arturo Carrillo. Bueno, pues en el caso de Cristina, pues sí, se observa que aunque existe, y sobre todo casi para la revolución, pues hay mucha escasez de información, pues sí vas dibujando, vas obteniendo información para saber qué es lo que pasa con esto de los billetes y el comercio ahí en La Paz. De hecho, creo que ahí el problema pues es doble, a diferencia de otros lugares. Si Sonora y Sinaloa estaban un poco aislados del resto del país, pues yo creo que Baja California Sur pues es mucho más aislado. Entonces ahí los problemas que se van a presentar en otras regiones, aquí se van a agravar. Lo que tal vez para otro lugar no es tan importante, para Baja California sí. Por ejemplo, el uso del papel moneda o el circulante, en muchas regiones pues fue difícil, pero aquí por los datos que das y lo que mencionas, pues se ve que era mucho más grave. Entonces, esas condiciones adversas creo que también se deben de reflejar en la información archivística. Creo que también se ha de batallar. Otra cuestión ahí que me parece interesante en el trabajo
es la de los vales de los comerciantes. Parece que fue un recurso, en todos lados se usaron vales, ¿no? O sea, en los ingenios azucareros, en los comercios y todo, pero por la información y los cuadros que muestras ahí, de los billetes, de los vales que fueron remitidos y de cosas que pones en unos cuadros, pues me parecieron cantidades importantes, que compiten con los billetes que circularon. Claro que no hay suficiente para demostrar cuál fue el monto del uso de billetes de diferentes denominaciones y diferentes fracciones, ni tampoco cuánto fue la cantidad total de vales. Es muy difícil, ¿no? Pero sí me impresionó que fueron, se ve una cantidad importante con respecto a los vales. Entonces yo creo que por las condiciones de Baja California, el uso de los vales fue más frecuente que en otras regiones del país. Había que ver, comparar y buscar, y si es así, pues hacer hincapié en tu investigación. Parece que tú ya has trabajado este tema de la revolución, ¿no? O sea, no sé si en la tesis de licenciatura bien, y aparte en tus investigaciones, porque sí manejas la información. ¿Qué otra cosa? Pues es poco, bueno, se ve la cantidad de billetes, se ve ejemplos que has localizado, ¿verdad? Hay, también me parece, bueno, a mí me parece grave, parece ser que no hay mucha información en el periódico oficial, ¿verdad? Por lo que comentabas. Entonces, para muchas regiones el periódico oficial pues es la base. Uno revisa el periódico oficial año tras año y va reconstruyendo el problema de la hacienda o de las finanzas. Parece que en el caso de ustedes no hay mucha información, o era, dices tú, hasta el 17 cuando se empezó a hacer eso. Entonces yo creo que es loable, ¿verdad?, que se haga ese esfuerzo, que se busque, que se indague, y que luego que se logre sacar nos ayuda a todos los que estamos estudiando aquí en Noroeste. Así que es poco de lo que podría decir yo sobre eso. Ahí Mario, no sé, ya pudiera comentar algo más. En el caso de Gustavo, pues yo sé que tiene más que la información que nos dio, ¿verdad? O sea, él ya es una persona que ha trabajado mucho estos temas. Yo lo que pudiera comentar ahí, bueno, una sobre el título, ¿verdad? Hablando de títulos, me parece que a lo mejor, por lo que tú mismo dices, la información es escasa hasta antes de 1953. Efectivamente, no se pueden establecer los montos de crédito para cada sector de la economía, o sea, es imposible determinarlo. Y ya del 53 en adelante sí, ya hay trabajos, creo que suficientes ahí para tener con mucha precisión cómo se está comportando el crédito hacia los diferentes sectores. Entonces, a lo mejor ahí hubiera sido conveniente haber acotado el espacio a la información más gruesa, que era del 53 al 65, para ver ese comportamiento, y haber puesto un antecedente de las pistas, de los indicios que tú tienes, ¿verdad?, que desde el punto de vista de historia económica pues serían insuficientes para demostrar tajantemente. O sea, en general lo haces, porque son bancos que fueron creados por agricultores, que mencionan que van a hacer créditos para la agricultura. Se ve que hay un ascenso de la agricultura o de las actividades agropecuarias en Sonora y en Sinaloa, pero ya si dijéramos qué demostración hay de que los montos fueron destinados directamente, pues no se demuestra. O sea, yo creo que no hay esa cantidad suficiente de datos. Entonces se pudiera a lo mejor acotar, ¿verdad?, la demostración a esos años, y lo otro sería como un antecedente de todo eso. Sobre todo, también en las primeras gráficas que pusiste, pones gráficas de los 20 y luego pones gráficas de los 60, ¿verdad?, en la cuestión de la agricultura. Ahí la pregunta sería una pregunta si es que no hay suficiente información a nivel de la agricultura, esa es una pregunta, para haber hecho también una especie, así como lo hiciste de crédito para el 53, hacer una gráfica en general de los cultivos, de cómo es la producción, para ver ese comportamiento de la producción. Porque en una afirmación que hiciste en la conclusión, en la página que pusiste de conclusiones, hablas de un crecimiento sostenido de la revolución para acá. Entonces, eso sí está debatible, ¿no? Creo que pues ya ha sido demostrado pues que no es, o sea, en términos globales, en números absolutos, efectivamente, de la revolución a la actualidad, pues hay crecimiento, ¿verdad? Y pues más o menos sostenido, pues va creciendo. Pero ya en términos relativos, pues no es así, ¿verdad? O sea, hay periodos de crisis y todo. Entonces, ni siquiera Leopoldo Solís, ¿no?, en su periodización se atreve a decir que desde la revolución en adelante, ¿no? Él abarca del 40 a los 70 para hablar de crecimiento. Entonces, ahí sí había que, a lo mejor es precisamente por eso, por la escasez de
de las series, de la información, de datos de la agricultura, que no sé si a lo mejor no cuentas con ellos, entonces se pudiera ver todas esas variaciones, entonces no se puede hablar de un crecimiento sostenido. Eso sería tal vez lo más relevante que surge de la información que mencionaste. Pero en general pues ya se ve que también que hay un gran manejo de datos ahí. Gracias. Por favor, doctor. Bueno, el tema de Cristina es muy complejo, ¿no? ¿Te podrías acercar al micrófono, por favor? Para desarrollar, tanto por el objeto de estudio, como por las fuentes, como por el lugar donde está trabajando. Como ella dice, es un lugar aislado, semimarítimo, y está en la otra punta del territorio, ¿no? Es un tema complicado. Y que lo que pasa con la moneda es también el riesgo que está corriendo el territorio para descomponerse, ¿no? Por eso los ingleses no quieren pasar de la libra al euro, porque dice que es un elemento de identidad muy fuerte para ellos y que se arriesgan al cambiar a una moneda extraña. Esta descomposición monetaria indica que estamos muy cerca de una descomposición mucho más grave que la revolución está generando. Entonces el caos es general en todo el territorio y mucho más en un territorio de frontera que todavía no se sabe muy bien qué grado de integración real tiene al resto del país. Pero además se complica porque en México el papel moneda casi no se usa. Se está usando todavía, como lo dicen las historias monetarias, se sigue usando la moneda metálica. Y va a seguir eso hasta prácticamente los años 40, así que más complicado todavía. Y es lógico que aparezcan los actores de siempre, los comerciantes, a los cuales se censura, pero una vez Bárbara Tenenbaum llegó a decir que si no hubiera sido por los comerciantes y los agiotistas, ¿qué hubiera pasado con México, no? ¿Quién iba a sostener a los militares que se andaban peleando? Lo cual armó un gran problema con unos colegas, sobre todo del Colegio de México. Pero era una pregunta pertinente. Si no hubieran estado contrafactual esos comerciantes, ¿qué hubiera pasado con el país, no? Que le estaban prestando dinero, aunque con altas tasas de interés, a los gobernantes que a veces duraban 3 meses. Entonces es muy complicado el problema. Y una pregunta que surge es, ¿y el dólar? No hay dólares ahí. Debería haber dólares. Por empezar, hay una comunicación permanente con San Francisco. Por otro lado, vemos que en la parte norte hay mucha relación, porque se habló antes, con la moneda estadounidense. Lo más probable es que si no había plata, moneda metálica, debió circular el dólar. Así que sería una pregunta para hacer, porque a lo mejor el dólar es la moneda que funciona y no la moneda que no existe a escala nacional. El papel moneda no tiene importancia. El Banco de México lo va a tener que imponer en los años 30, prácticamente. Es una buena pregunta para que se hagan, ¿no? ¿Qué pasa? Además está la Primera Guerra, un verdadero caótico. Bueno, ese sería el punto más importante, porque al final se terminan incinerando todos los papeles estos. Alguna moneda de referencia debió haber. Pudo ser la moneda metálica, pero pudo ser el dólar. Y yo diría, después de todo lo que hemos escuchado esta mañana con Lawrence y con Viviana, que dólares debieron andar circulando por ahí. Con respecto a Gustavo, hay 2 o 3 cosas muy interesantes. La primera, que al final estamos logrando, que se trabajen de manera integrada Sinaloa y Sonora, y cómo ha costado que se haga esto. Entonces él ahora ha integrado Sonora y se da cuenta que muchas cosas no solamente comparables, sino integrables. Yo no sé por qué Sonora y Sinaloa no siempre en guerra, ¿no? Debe ser por los billetes falsos, eso que mostró Cristina. Venían todos de Sonora los billetes falsos. Sí. Entonces, ese es un punto muy a favor en términos metodológicos, de homogeneidad regional, porque son espacios regionales y no estatales. Y dale con la lata de eso, pero no hay.
Otra cosa interesante que la estamos nosotros viendo a escala de todo el norte es la importancia coyuntural del algodón. En casos como Sonora y Sinaloa, ahí es coyuntural, porque en Mexicali, La Laguna y una cierta etapa en Matamoros, el algodón es parte de una trayectoria productiva de largo plazo, mientras que acá aparece y desaparece según cómo están los precios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se ve ahí. Lo que no hay después de antes de 1953 son fuentes secundarias que sinteticen y le den al historiador todo bien armadito. ¿Qué es lo que siempre buscan los economistas y los sociólogos? Que esté todo bien armado y va al modelito. Ahora es INEGI, ¿no? Pero debe haber información en fuentes primarias del crédito antes de 1953. Hay que construir esas. Hay que buscarlas. Y te voy a decir una cosa, si te metes al registro de la propiedad pública de Ciudad Obregón, entre 1938 y 1953, vas a encontrar mucha información sobre crédito directo de comerciantes, casas comerciales, Anderson Clayton, y por supuesto las uniones de crédito que son poderosísimas ahí. Entonces, que un economista, y con perdón acá de Lilia, un sociólogo diga que no hay información, lo entendemos. Ellos quieren información armada y darle a la conclusión rápida y a la síntesis. Pero que una historiadora, que un historiador me diga que no encuentra porque no está codificado en el boletín del Colegio de México, del Banco de México, es para discutir. Sí, la incluyo a Cirila también. Bien, por eso socióloga. Sí. Un dato, y me pongo en contacto con lo que dijo ayer Oscar Aguilar. Resulta que la presencia bancaria en Sonora es mucho más fuerte que en Sinaloa. Eso es un indicador de actividad empresarial. Otro indicador para cruzar. Cada vez encontramos más empresarios en Sonora, pero la gente de Sonora, dale con que no hay empresarios. Las uniones de crédito, yo las he visto en Ciudad Obregón, son de, y ahí acompaño el comentario de Gustavo, son un muestrario de la dinámica que hay, son muy fuertes, duran muchos años y son la base del crédito agrícola en el Yaqui, donde también está el Anderson Clayton y donde está el Banco Sonorense, en el cual no tiene participación el Banco de México. Las iniciativas, habría que ver, Gustavo, si vienen del Banco de México o vienen de acá, el Banco de México las toma y por una política que va cambiando en ese sentido, las devuelve y acompaña. Habría que ver, es posible, porque se van moviendo las políticas, pero también es posible que venga de acá el proyecto y el Banco de México lo tome y acompañe. Eso es muy importante. Y a mí me hubiera gustado que la técnica de exposición estuviera mejor, Gustavo. Más gráficas, unos mapas. Ya llevamos el 18 encuentro de historia económica, ya nos merecemos que las exposiciones sean más prolijas, representadas, que no nos lea toda una serie de cifras que no. Así que las barbas las pusiste y estuvo bien que las pusiste a remojar, porque, voy a decir otra cosa. Si hay gente que recibe recursos para investigar en este país, es la gente de Culiacán. Entonces tienen que devolver con productos y resultados sensatos, serios, bien armados, el dinero que el Estado les está transfiriendo. Cierro ahí, vamos a usted. ¿Sí? Bueno, vamos siguiendo la tónica del encuentro. Si hay alguna pregunta, les pido que sea puntualísima, vamos bien y esperemos que podamos recuperar parte del tiempo. Tenemos a Eva Rivas, que levantó la mano en primer lugar, y después a Jesús Méndez, y si no hay ninguna otra, entonces ya después le cederemos la palabra a los ponentes. Eva, por favor. Sí, es para Gustavo, y más que preguntas como una sugerencia, ¿verdad? Porque yo sé que este proyecto apenas lo estás desarrollando, pero sí sería muy interesante que pudieras relacionar el crédito y el volumen de crédito hacia qué cultivos se está canalizando principalmente, porque por ahí tengo información sobre cómo el algodón absorbe a nivel nacional y por un buen periodo gran parte del crédito privado y público, los dos. Entonces sí sería muy interesante ver hacia dónde está canalizado principalmente y además
el grado de cobertura, o sea, qué tanto realmente cubre la necesidad de financiamiento para el productor y qué otra parte entonces tendrá que ser cubierta o no por las instituciones públicas, ¿verdad? Sería muy interesante verlo así, pero sí una sugerencia por la información que yo tengo es que sí, por ahí el algodón está absorbiendo gran parte de este crédito, ¿no? Jesús Méndez. Sí, en el caso de Cristina, en algunos de los seminarios con Leonor Ludlow, lo que presentamos fue la Comisión Monetaria, la de 1916, la Comisión Monetaria Revolucionaria, que es precisamente la que se come el papel emitido por todas las facciones. Y en los registros aparecen casi todas las regiones del país, pero no estaba Baja California Sur. Entonces ahí sí tendrás que mirar un poco si está tan alejada que tiene que emitir sus propios bilimbiques, sus propios billetes, sus propios vales, pero en el resto del país está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Quién incinera al final? ¿Quién se come toda ese papel moneda, ¿no? En el caso del centro del país va a ser una autoridad central, más o menos, ¿no? Con Carranza. Y una pregunta para Gustavo. De esto que uno de los cuadros al final, donde van apareciendo las instituciones privadas, ¿reciben alguna especie de subsidio, de transferencia por parte del Banco Agrícola, del Banco Nacional de Crédito Agrícola o el Banco Nacional de Crédito Ejidal? Porque en algún momento, tanto Comisión Monetaria en liquidación como el Banco Nacional de Crédito Ejidal están canalizando recursos a bancos privados. Estos pequeñitos que parecen y para formarse, para arrancar, están recibiendo financiamiento público. Es mi pregunta. Gracias, Jesús. Y yo quisiera hacerle una pregunta a Gustavo. Si en el caso de Sinaloa, que es el que conoces más, y bueno, a lo mejor también lo que has explorado hasta ahorita de Sonora, ¿te has encontrado con el papel que juegan también las propias organizaciones agrícolas en términos de financiamiento? Yo tengo un tesista que está abordando Valle Mexicali y estamos encontrando que hay cierta concurrencia de asociaciones de agricultores desde muy temprana data, donde las propias cuotas están permitiendo de los miembros de las distintas asociaciones hacer algún tipo de financiamiento. No sé si esto lo has encontrado en los casos. Bueno, es pregunta, ¿no? Y ahora sí, en el orden de las presentaciones, le pediría yo a la maestra Ortiz que dé respuesta breve, por favor. Bueno, sí, en efecto, parte de la ponencia que fue demasiado extensa y empecé a suprimir así al azar. En efecto, aquí hay una parte donde dice que, de hecho, así un pequeño extracto, basta decir que el paulatino canje de billetes fue muy complicado, no solamente por la lejanía del distrito, lógicamente la incineración también, sino también por la ineficiencia o inexistencia de instancias para realizarlo. Da cuenta de ello el telegrama oficial dirigido a la presidencia de parte de Urbano Angulo, en donde informó que en el distrito no existía tesorería general ni jefatura de hacienda, siendo las aduanas marítimas las oficinas recaudadoras, las cuales hacían uso de la existencia en metálico por orden de la Secretaría de Hacienda y eran las que finalmente con el jefe político incineraban el papel moneda. Es básicamente, y para finalizar me agradó mucho, de hecho me surgió la idea acerca de lo del dólar. En efecto, en algunos telegramas y en algunas cartas, algunos documentos que revisé, por ahí de vez en cuando aparecía la cuestión del dólar. Lo interesante y me hace reflexionar en cuanto que a lo mejor el dólar, como quizás a lo mejor realmente sí se utilizaba y como era común para la población, entonces a lo mejor no reparaban en ello, estaban tan acostumbrados. En cambio el papel moneda pues como que sí les hacía pues de alguna manera les hacía ruido, pero sería interesante, a lo mejor el dólar no pude identificarlo, pero en realidad a lo mejor sí circulaba, ¿no? Y más común que el papel moneda, ¿no? Si en Panamá y en Honduras está circulando el dólar, y en moneda, como acá por localización tendría que haber algo. Sí. Por favor, Bueno, Gustavo. eso es de lo que comenta precisamente en Sinaloa en ¿En lo que comento yo? 1917. No, ella.
bueno, de esto del dólar, ¿no? La sugerencia que hacía el doctor Cheruti. En 1917 en Sinaloa el gobernador del estado permitió que los contribuyentes pagaran en dólares, precisamente ante la escasez de moneda mexicana, ¿no? Entonces, que en la tesorería se recibieran los dólares como moneda de curso corriente. Bueno, a lo otro. Yo agradezco a ambos comentaristas los comentarios, creo que son muy pertinentes, ¿no? Y las sugerencias, observaciones. Siempre estamos aprendiendo y eso es bueno. Sí existen datos, ¿no?, de producción agrícola, pues es precisamente una de las actividades más estudiadas, más investigadas, tanto por sonorenses como por gente que no es ni de Sonora, ¿no? Entonces, pero también poner esa serie de datos del valor de la producción o del valor de tonelaje de producción, pues no se ve pues una serie de datos de ese tipo. Por eso puse 3 momentos que quise poner ahí donde se ve cómo va creciendo la producción agrícola. Desde luego que tiene altibajos y crisis, ¿no? No puede, como tendencia se puede decir, cualquier economista lo sabe, que va a tener altibajos, y aunque no sea economista también, que hay épocas de crisis y que hay momentos, años en que va a caer, aunque la tendencia general es hacia la alza, ¿no? Porque puede haber también una actividad que la tendencia general sea a la baja, como la actividad minera para el caso de Sinaloa, que en el largo plazo, aunque hubo un momento en que repuntaba, en el largo plazo la tendencia es a la baja. Entonces, por eso no se puede hablar de como un crecimiento sostenido para todos los años, sino como una tendencia, ¿no? Sí, bueno, eso era lo de Carrillo, lo de la CADES. Precisamente, la CADES, que surgió, que es la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, surgió en 1932, una vez que se habían integrado 5 asociaciones por región. Bueno, en el 32 eran 5. Después se integraron otras, ¿no? Entonces, uno de los objetivos centrales de esa asociación era conseguir crédito para sus asociados, ¿no? Y una iniciativa precisamente de la CADES fue la organización de este banco, que efectivamente puede ser que el Banco de México lo haya retomado, también por la relación que había con Calles y con los principales agricultores de ahí. Por ejemplo, un socio de él era el yerno de Plutarco Elías Calles, por ejemplo, ¿no? Directa la conexión, ¿no? Ajá, entonces puede ser que haya surgido la idea de la región, de las necesidades mismas de los productores, y lo plantearan al presidente y el Banco de México lo haya retomado, o a las autoridades hacendarias, en fin. Finalmente es una complementariedad más bien, ¿no? Y te decía, bueno, entonces la CADES empieza a otorgar crédito a sus socios. Incluso una vez que han participado en la organización del Banco de Sinaloa y que fueron la CADES, los integrantes iban a ir adquiriendo el capital que aportó la Comisión Monetaria, inicialmente lo iban a ir adquiriendo con las propias cuotas. Entonces estuvo otorgando crédito durante 3 años la CADES y el Banco de Sinaloa al mismo tiempo. Pero había un conflicto ahí porque la CADES como tal pues no podía operar como institución bancaria crediticia, ¿no? Entonces el Banco de México y Hacienda les llama la atención y solamente la CADES iba a servir de avalista. Yo avalo que este Carrillo tiene 100 hectáreas de tierra ahí sembrada de tomate. Entonces, bueno, pues yo dije tomate, creo que sí tiene pero en la sierra, en la parte de la sierra. Entonces la CADES avalaba, ¿no?, como organización gremial, y él podía acudir al banco con ese aval. Se le facilitaba el crédito, ¿no? Ya después no se le permitió que la CADES diera crédito, simplemente lo facilitaba. Jesús, ¿qué me preguntaste? No, sí, sobre todo las uniones de crédito se manejaban así, es decir, con financiamiento público, proveniente del Banco Nacional de Crédito Agrícola fundamentalmente. Por eso quizá cuando ve uno los montos de crédito proporcionados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola en Sinaloa entre 1940 y los 50, es muy poca la cantidad, pero es que la mayor parte de ese crédito lo destinaba a través de las uniones de crédito. Entonces las uniones de crédito servían, era como un cruce, ¿no? Porque sí, exactamente. Lo peculiar de esto es que acá los principales accionistas de las uniones de crédito eran también los accionistas de los bancos privados. También. Pero al acceder al financiamiento a través de la unión de crédito por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la tasa de interés
era mucho menor, ¿no? Entonces era una forma también de obtener recursos de esta gente, de manera un poco ilícita, vamos a decir, ¿no? Porque se supone que no deberían ser miembros de la Unión de Crédito porque deberían ser pequeños productores, pero un banquero aparecía también como pequeño productor, pero sabemos que eran grandes productores, ¿no? En realidad. Entonces sí se da esta transferencia de recursos también. Ok, no, pues ahí sería interesante los paralelismos de cuándo surgen las asociaciones en ambas regiones. Ah, ¿no? Sí. Bueno. Hay trabajo sobre el surgimiento de esa confederación en Sinaloa ya, ¿no? Cómo evoluciona a largo plazo. Luego la compartimos. Bueno. Gracias a ambos, hemos sido muy eficientes en el tiempo, sigamos así. Le voy a dar ahora la palabra a César Aguilar, al doctor César Aguilar Soto, quien está presentando un trabajo en coautoría con la doctora María Eugenia Romero Ibarra de la Facultad de Economía de la UNAM. Ella trabaja la línea de historia empresarial y entre sus recientes proyectos se encuentra el de la industria azucarera de Los Mochis, en tanto que el doctor César Aguilar Soto, quien es parte de la Universidad Autónoma Sinaloa, tiene una línea de investigación sobre empresarios agrícolas e instituciones en este mismo estado, y entre los proyectos recientes los que está participando se encuentra el de mercado de tierras en Sinaloa. La ponencia que presentan estos autores se denomina el marco jurídico y la organización empresarial en el desarrollo de la agricultura comercial en Sinaloa, con el periodo 1930-1960. Tenemos 20 minutos. Te doy el control. Del control. Bueno, entender el marco jurídico y la organización empresarial, y en ese sentido el impacto que tiene en el desarrollo de la agricultura, y en este periodo que le podemos determinar en un periodo de consolidación de la economía agrícola en Sinaloa, pues tenemos que partir primero de los acontecimientos que se suceden 2 décadas anteriores. Y estas 2 décadas anteriores pues tienen que ver con la Revolución Mexicana y con la crisis de 1929. Es decir, estos 2 acontecimientos nos van a establecer un conjunto de derivaciones económicas, políticas y sociales que a su vez harán que los empresarios agrícolas y el Estado participen en el manejo de las incertidumbres que éstas llevan implícitas. Y en ese sentido encontramos nosotros que existe un pacto entre el Estado y los empresarios que van a generar un conjunto de nuevas relaciones, de nuevos acuerdos y por lo tanto un esquema de cambio institucional, es decir, nuevas normas, nuevos procedimientos, etcétera, y que a su vez estas van a generar un conjunto de políticas públicas y la aplicación de manera mejor de las mismas. A nivel nacional, este pacto de empresarios agrícolas que van a generar el cambio institucional, las nuevas normas y la generación de políticas públicas de incentivo y a su vez impulsan el desarrollo agrocomercial en Sinaloa, a nivel nacional estarán impulsando el desarrollo del sector de la industria. Es decir, que sin contradecirse, Sinaloa va a estar participando en este crecimiento económico que se da a partir de los años 30 y que se va a reflejar fundamentalmente a partir de los años 40. Entonces, comentamos que a partir de esos momentos, las oportunidades generadas por el marco institucional van a requerir grandes cambios en Sinaloa, que tienen que ver con ¿qué? Con la mayor y mejor utilización de los recursos de la tierra y con la mayor y mejor aprovechamiento de los recursos del agua. Entonces encontramos a un Sinaloa donde la mayor parte de la tierra se encuentra concentrada en una veintena de grandes propietarios y a su vez en todo el estado, y a su vez el recurso del agua. Y esta situación, bueno, no se alcanza a ver los porcentajes, bueno, está así. Las grandes compañías, las grandes empresas, las grandes familias, que son las que tienen concentrada la tierra, pues de igual forma
tendrán concentrada en el aprovechamiento de las aguas de los principales ríos a través de una gran obra hidráulica que ellos están construyendo desde la década de 1920. Y entonces esta situación de concentración de los recursos de tierra y agua pues tendrá que cambiar con el nuevo pacto. Es decir que desconcentrar el agua para darle un mejor aprovechamiento y desconcentrar la tierra tiene que ver con acuerdos. Y esos acuerdos no significarán daño a la industria, a los sectores empresariales. Por el contrario, la tierra que se va a repartir en la década de los 30, pues la mayor parte de esa tierra que se reparte por el Estado es tierra que pertenecía fundamentalmente a los ingenios azucareros. Y esas tierras, pues de acuerdo a las nuevas normas, seguirán explotándose para que esos ingenios sigan aprovechándose los productos que se producen en esa tierra que anteriormente siguen siendo de ellos, que anteriormente eran de ellos. Es decir, que están obligados los nuevos productores, los nuevos actores económicos a hacer que la tierra siga produciendo caña de azúcar en ese sentido. Y el agua, las transformaciones se darán fundamentalmente a partir de este periodo, de la década de los 30, y se consolidará en la década de los 40 y los 50. Y ese recurso, ese líquido, pues seguirá siendo aprovechado de manera fundamental por esas grandes empresas. En este sentido, voy a comentar algunas situaciones que tenemos aquí apuntadas. La renovación institucional provocada, en este caso, por el proceso revolucionario de 1910, impactará particularmente la economía del campo. Y este impacto, esta renovación, tendrá que ver con el artículo 27 constitucional. Si en un primer momento el artículo constitucional de 1927 no establece los parámetros de lo que es la pequeña propiedad, pues posteriormente vendrá en las leyes reglamentarias de 1929 el establecimiento de qué es la pequeña propiedad. Y a partir de este periodo entonces se dará el proceso de desconcentración, y por eso considero particularmente que la crisis de 1929 pues será el otro gran acontecimiento que generará ese nuevo marco institucional y ese establecimiento de nuevas políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la empresa en Sinaloa. Y la desconcentración de la tierra pues tiene que ver con el ingreso de nuevos actores económicos, pero a su vez, y fundamentalmente podemos decir, con el mejor y mayor aprovechamiento de los recursos de la tierra. Es decir, que obedece a un esquema de planeación económica nacional y en este caso de planeación regional. De igual forma, la crisis de 29, que va a agravar el deterioro económico nacional, pues va a acelerar ese proceso de cambio que me estoy señalando, ya que la crisis incrementa la incertidumbre económica de los empresarios agroexportadores, fundamentalmente por el cierre de mercados, por el establecimiento de políticas de parte de Estados Unidos para los agroexportadores mexicanos, y particularmente los agroexportadores de Sinaloa. Pues esto hará que algunos productores, algunos empresarios agrícolas, al ver caer la demanda de sus productos e ingresos, pues reduzcan sus empresas, y esta situación va a hacer que se reduzcan las contribuciones de la agricultura a la economía nacional. Sin embargo, recuperar las contribuciones de la agricultura a sus niveles de venta, de ganancia, van a conducir a otros empresarios a la creación o a la búsqueda de un nuevo contexto que facilite optimizar tanto las habilidades y los recursos económicos de los agricultores. Para ello, a su vez, entonces, se va a requerir impulsar estrategias de cooperación, así como de mejoras en las reglas y la comercialización de la producción. Y sin duda, a la generación y aplicación de atractivas políticas públicas para incentivar. Entonces, desde el gobierno se van a implementar una serie de instrumentos de política económica para contrarrestar los efectos de la crisis, como es el caso de la Ley sobre Planeación General de la República de 1930,
misma que va a tener el objeto de identificar las problemáticas económicas y sociales, normar y coordinar los quehaceres económicos y armonizar los sectores productivos. En este marco, pues van a destacar las políticas orientadas al campo y particularmente serán aprovechadas por los sinaloenses y los sonorenses. Ello indica entonces que para el régimen, para el Estado y para los empresarios era claro, o empezó a ser claro, que la recuperación económica demandaba de medidas de planeación tanto regional como nacional, así como reformas al modelo económico primario exportado. La estrategia entonces seguida para enfrentar la crisis, además de lo señalado, pues tendrá que ver con la promoción de las fuentes de crédito, un tema que Gustavo maneja muy bien, cuya falta constituía un problema crónico. Con este motivo se van a crear en 1929 los bancos refaccionarios agrícolas y en 1931 la Ley de Crédito Agrícola para Ejidatarios y Agricultores, aspectos que van a servir de aliciente a los agricultores sinaloenses para crear el Banco de Sinaloa en 1933 y otros bancos más. De igual forma, como parte de este proceso de reordenamiento económico, el gobierno del presidente Ortiz Rubio va a disponer en 1932, en colaboración de dos personajes que tienen que ver con Sinaloa y Sonora, y muy relacionados con la agricultura, pues son empresarios agrícolas, como son Francisco S. Elías y el general Juan José Ríos. Uno secretario de Agricultura y Fomento y el otro secretario de Gobernación. Es decir, que aquí se busca redimensionar los apoyos a los agroexportadores del noroeste del país, en este caso a los estados tanto de Sinaloa como de Sonora. Ortiz Rubio, entonces, y sus colaboradores van a sugerir impulsar las medidas institucionales encaminadas a normar la producción agrícola e incentivar la organización empresarial con el objeto de estructurar una agricultura con menor incertidumbre, capaz de generar mayores beneficios para la economía en lo general. Las medidas de reglamentación productiva y de organización dispuestas pues van a conformar la parte medular de lo que va a ser la Ley de Acciones Agrícolas de 1932. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva norma, de estos nuevos esquemas? Pues la de incentivar la ordenación de la producción dentro de las normas para elevar la calidad de los productos, así como para mejorar las vías de su distribución, es decir, sus aspectos que tienen que ver con la comercialización, de llegar el producto de la mejor forma al mercado. Entonces, lo relevante de la ley para los productores pues será esa, pero no fue solo la convocatoria a asociarse en torno a intereses para maximizar beneficios individuales, sino a su vez la oportunidad de romper con los viejos esquemas y las reglas del mercado, impulsando, sin duda, como hemos señalado, un cambio institucional que condujera a un beneficio colectivo y al llamado de la creación de nuevos escenarios al quehacer en la agricultura en Sinaloa y en Sonora. En Sinaloa, el compromiso y la perspectiva económica y conocimiento de las necesidades del campo, tanto de su gobernador, que es un agricultor destacado, Macario Gagiola, así como diputados locales, y que son también empresarios agrícolas, y otros personajes como Melesio Ciangulo, Enrique Rivera Castro, Jesús María Tarriba, Jesús Almaz Salido, entre otros, pues van a aprovechar ese marco institucional nacional para generar en Sinaloa esa ley. Como parte entonces de dicho proceso que se está generando a nivel nacional y liderado por personajes que conocen de manera muy cercana la agricultura en el noroeste del país, pues se va a crear la Ley de Fomento de Acciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y sus estructuras organizacionales que tendrán que ver con las asociaciones y con la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, que hace rato se comentaba. ¿De qué año es la ley? De 32. 32. Y este esquema de la CADES, pues será la organización que va entonces a operar los cambios jurídicos, las nuevas normas, y va a facilitar que pues la aplicación de la misma va a vigilar y va a sancionar a quien violente las reglas y las nuevas normas de producción y de comercialización de los cultivos.
Entonces, esta organización se va a convertir en un instrumento que dominará tanto la definición como la aplicación de la política agrícola y agraria en Sinaloa. En la estructura normativa de la ley, pues vamos a encontrar que el Estado de Sinaloa se va a dividir en un conjunto de regiones, que finalmente se sumarán 8, a las cuales el gobierno les otorgará un subsidio, la responsabilidad de organizar y de reglamentar por producto y región las áreas de cultivo en el Estado, la definición de los rangos de calidad de los productos y la definición de criterios y las vías para que estos se comercialicen. Es decir, este organismo pues se convertirá en uno de los espacios más influyentes tanto en lo económico como en lo político en el Estado. Entonces, la ley va a posibilitar la construcción de lo que llegará a ser la organización de empresarios agrícolas más poderosa e influyente del país, instrumento político encargado de vigilar y aplicar la nueva institucionalidad, elemento generador y promotor de las políticas públicas y sin duda el canal más importante por donde fluirán los recursos económicos hacia el campo. Este aspecto lo ganarán los sinaloenses porque los sonorenses no avanzarán en torno a constituir una confederación tan importante como la de los sinaloenses. Bueno, aunque siempre va a ser sugerente para los agricultores sinaloenses y los sonorenses asociarse para conformarse como una fuerza que les permita conjugar intereses entre la actividad empresarial y la política, el atractivo de pertenecer a una asociación y con ello a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado fue creciendo debido a dos cuestiones. La primera, la importancia y aceptación de la renovación institucional que se requería para fortalecer la agricultura comercial. Y la otra, la fuerza adquirida por el nuevo tipo de relaciones entre los agricultores confederados y los gobiernos, tanto locales como nacionales. Entonces, asociarse significó a su vez la capacidad de concebir el cambio institucional, el emprender el reto de construir una nueva cultura empresarial y la posibilidad de hacer prosperar la imagen de la agricultura, elevando y protegiendo sus niveles de producción y calidad, atendiendo permanentemente, sin duda, los requerimientos de los mercados nacionales y externos. Con lo comentado hasta aquí, entiendo que el desarrollo de la agricultura empresarial no fue solo producto de la existencia e interrelación de agricultores, tierra, crédito, etcétera, sino que elementos que son, lo sabemos, indispensables, sino que para que ello se lograra se requirió de esos elementos que los acompañen, que tienen que ver con la mentalidad empresarial, que tienen que ver con una política pública de incentivo y que tiene que ver con reglas claras y procedimientos para producir y para comercializar. Entonces, este fue el proceso que llevó a Sinaloa a convertirse de 1930 a 1960 en una de las economías más importantes y más prósperas de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar Soto. También doblemente gracias por ceñirse al tiempo señalado. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Sibila Quintero, quien pertenece a nuestra institución anfitriona, Colegio de la Frontera Norte, en la sede Matamoros. Entre las líneas de investigación de la doctora Quintero se encuentra la historia del norte de México y el sindicalismo. Entre los proyectos recientes se encuentran, pues varios relacionados con el sindicalismo en maquiladoras en varias ciudades del norte, como Sonora, Nogales, en las localidades de Nogales y Agua Prieta. La ponencia que hoy nos presenta la doctora Quintero tiene por nombre Cambios en el mercado laboral de Matamoros para el periodo 1960-1970, con la interrogante de la masculinización a la feminización laboral,
Y bueno, siempre resulta rico tener presentaciones como la de Lilia, como la de la doctora Quintero, ahora con la Irina, que son como vientos frescos a lo que más o menos es más regular en este tipo de encuentros. Adelante, por favor, Siri. Bueno, ayer platicábamos con Cristina y con Irina del nerviosismo para presentar. Muchos dicen, ay, tienes tantas tablas, pero no, todavía me dan nervios, y más cuando estoy con historiadores. No está el doctor Ceruti, ya avancé, ya hago PowerPoint, antes no hacía. Entonces ya avancé, pero todavía no le pongo movimiento, todavía no aprendo. Voy a hacer eso la próxima vez. Bueno, esta es una ponencia que surge de lo más general a lo más particular. Esta vez estoy analizando la parte, digamos, de una localidad que es Matamoros, y eso es la investigación, ¿no? El ir y venir de trabajos más generales a más particulares. ¿Por qué surge este trabajo? Hace año y medio comenzamos María Eugenia de la O y yo un proyecto que nos está financiando CONACYT acerca de hombres en la maquila, sobre todo tratando de responder a la pregunta de por qué las estadísticas, las últimas que publicó INEGI en el 2006, ya marcaban el 51% para hombres y el 49% para mujeres, cuando pues tradicionalmente había sido una industria para mujeres, ¿no? Entonces, la idea en uno de los espacios que se analiza es Matamoros, entonces yo lo analizo, pero aquí lo interesante es que no solo es, digamos, para entender cómo llegamos a que se fuera perdiendo importancia a los hombres, las mujeres, es muy importante saber qué pasaba antes. Entonces, esta ponencia intenta reconstruir un poquito la década en la que se inició la maquila en Matamoros, porque hay como verdades ya hechas, ¿no? Llegó la maquila y todas las mujeres se fueron a trabajar. Llegó la maquila y no había nada en los territorios fronterizos, y fue lo más importante. Entonces, esta ponencia intenta de alguna manera describir qué es lo que estaba, cómo estaba en ese momento. En esa parte, las fuentes de información son sobre todo los planes industriales que se implementaron para la frontera, porque eso es importante también verlo, y también los censos, los censos del 60 y los censos del 70, para ver qué tanto se cambió. Bueno, y una serie de otros documentos también para ver qué es lo que pasa, si realmente se pasa de una masculinización a una feminización en este periodo. Bueno, los objetivos sobre todo de esta investigación entonces es ¿qué cambios se dieron en lo que sería el mercado laboral? El mercado laboral entendido por los trabajadores, en qué actividades estaban, si eran hombres o mujeres, entre 1960 y 1970, con la finalidad sobre todo de ver si hubo un cambio o si hubo unas variaciones en cuanto a la ocupación de hombres y mujeres. Luego también conocer los proyectos federales que se implementaron en la frontera en este periodo, pero sobre todo para terminar con esa generalidad de que a todos les fue igual. Entonces eso es para mí muy muy importante. Luego mostrar la interacción sobre todo entre lo que son estos factores, estos planes que vienen desde el centro y lo que hay a nivel local. ¿Cómo se da esa interacción? Bueno, la exposición la divido en 4 puntos sobre todo. En la primera voy a hablar un poquito sobre lo que fueron los planes federales para la frontera en los años 60, que sobre todo fue el Programa Nacional Fronterizo, que es el PRONAF, y el Programa de Industrialización Fronteriza. Y después voy a ver un poquito cómo estaba la economía antes de que llegaran las maquiladoras en Matamoros, sobre todo ver esa importancia que tenía el trabajo masculino, y luego ver cómo se reconfiguró este mercado laboral, pero no solo en la maquila, sino otras actividades como los servicios. Entonces, para mí eso es como un panorama más de todo lo que es el mercado laboral de Matamoros, no solo la maquila, insertar la maquila dentro de todo este mercado laboral. Y bueno, voy a cerrar con unas conclusiones. Bueno, en cuanto a los planes de federales y su impacto en la economía de Matamoros, miren, en los años 60, ahora sí el gobierno federal tenía una preocupación por integrar a la frontera, porque estábamos muy desintegrados. Y además teníamos una economía supuestamente toda viciosa, toda en otras cosas, y él las quería ordenar. Entonces, uno de los proyectos fundamentales que va a empezar va a ser el Programa Nacional Fronterizo, que buscaba sanear
supuestamente la economía de la frontera, y cuando uno lo lee, dice precisamente rescatar hacer un turismo familiar en estos lugares de la frontera y sobre todo sanear esa economía que estaba basada en los vicios. Así lo dice textual en el Programa Nacional Fronterizo, esta idea que se tenía, y la otra fundamental también era terminar con el desempleo que había en la región, a la cual se decía que sobre todo con el plan del PRONAF habían llegado muchos inmigrantes, también con la cuestión de las zonas libres, y entonces la frontera no tenía para responder, digamos, a estos trabajadores. Bueno, ahora, entonces, lo que es importante cuando uno analiza el PRONAF es que la gran importancia que le va a conceder para estimular el sector terciario, lo que es la parte del turismo y la parte de lo que serían los servicios. Entonces, cuando uno lo analiza, sobre todo, la mayor parte de inversión que este sector va a dar, que este plan va a dar, va a ser sobre todo la construcción de infraestructura, puentes, edificios especiales para el turismo americano sobre todo, y también hay un dejo muy pequeño de apoyo a la industria nacional, sobre todo en cada localidad, para el consumo local. Querían rescatar de alguna manera que todo se comprara al otro lado y que también se comprara en el lado mexicano, lo cual vamos a ver tiene una serie de contradicciones más adelante. Entonces nosotros vamos a ver sobre todo cómo se va a construir esta infraestructura en las principales ciudades fronterizas. La ciudad prototipo es Ciudad Juárez, pero también se implementó en lo que sería aquí en Tijuana y lo que fue en Matamoros. En Matamoros se implementó muy cerca del puente. La otra también es que cuando el apoyo a la industria no solo era industria extranjera, sino también había hay una mención que dice que se va a apoyar a la industria nacional. Bueno, ¿qué es lo que nosotros entonces estamos viendo aquí? Sobre todo que es muy importante ver el PRONAF, porque dentro del PRONAF se va a insertar lo que es el programa de industrialización fronteriza. Es decir, se mencionaba muy poquito en el programa que queríamos industrializar la frontera, pero con el PIB ahí se va a decir propiamente cómo se quiere industrializar a la frontera. Entonces ahí sobre todo vamos a ver que el PIB menciona que nace para abatir el desempleo que ha ocasionado la migración y las crisis agrícolas que se están realizando en algunas ciudades, como lo que sería el caso de Matamoros, y también la base para estimular a la industria, sobre todo, es la excepción de ciertos impuestos, la exención de ciertos impuestos fiscales. Ya no les va a cobrar a ciertas industrias con tal de que produzcan para el mercado nacional. Sin embargo, dentro de ese estímulo también va a estar el estímulo a las industrias extranjeras, a las industrias sobre todo lo que sería ¿cómo se llama? Las ensambladoras, que voy a hablar más adelante. Entonces nosotros lo que yo considero, ya analizando, teniendo los proyectos juntos, el uno que se publica en el 60 y el otro que se publica en el 65, uno ve una extensión, no se puede entender si no ve antes lo que es el PRONAF. Entonces, sobre todo, este proyecto, tanto el PRONAF como el PIB, no se impulsó en toda la frontera. Tuvo 7 ciudades solo en las que se implementó, y una de ellas fue Matamoros. Ahora, también lo importante aquí es que, sobre todo, va a permitir la importación y la exportación de insumos y de productos libres de impuestos. Entonces, sobre todo, cuando uno analiza, porque se editaron unos folletos para atraer la inversión extranjera, cuando uno lo analiza, uno encuentra cosas tan contradictorias. Por ejemplo, decía, los beneficios para México va a tener más empleos. Vamos a tener una industria más vigorosa. Pero cuando uno lea las ventajas para venderlo, esta propuesta a Estados Unidos, lo que se ve es qué ventajas tiene para el inversionista extranjero. Pues que va a tener mano de obra bien barata. Entonces, ahí ya se empieza a ver otra cosa. Hay también una posibilidad, y así lo dice uno de los proyectos que fue publicado en inglés, hay una posibilidad de lo que usted le paga sus salarios a los trabajadores, regrese al otro lado porque van a comprar al otro lado. Entonces, aquí dice uno, bueno, quieres estimular el mercado interno y por esta parte pones este tipo de cosas, ¿no? Y la otra parte, y muy importante, porque va a tener peso, que si se arraiga o no se arraiga la maquila, es que dice, usted tiene la posibilidad de que el valor agregado de sus industrias continúen en Estados Unidos.
y que no usted traiga nada más aquí lo que necesita muchos trabajos. Entonces esto ya está hablando digamos, una división que queda muy clara y que va a persistir durante toda la maquila, de solo traer los sectores con más empleos aquí. Ahora, la otra parte sobre todo es que hay que distinguir sobre todo que hay un debate, yo como analista, cuando uno lee los proyectos como que se contradicen, ¿no? Una parte es crear empleos para solucionar todo, terminar con el empleo masivo, con el desempleo masivo, que sería como algo muy coyuntural. Entonces, ese de alguna manera se ejemplifica en dos secretarías, en la Secretaría de Industria y Comercio, terminar empleo y desempleo y emplear. Pero hay otro que dicen, no basta eso, también hay que de alguna manera incentivar la industria local y que se produzca para el mercado local. Y esa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nada que ver con la de ahora. Entonces, simplemente, es una medida un tanto más, más, digamos, más de largo plazo. Finalmente, y esta discusión de industrialización y empleo parece estar excluyente hasta acá. Finalmente triunfa la de la parte de lo de de lo que es la parte de más empleos. La segunda parte, en cuanto a cómo estaba la economía matamorense para entonces. Primero, sobre todo, me parece que es muy importante ver la importancia que tenía en ese momento lo que era el cultivo algodonero hasta los años 60, todavía hasta lo que sería más o menos principios de los 60, 63, 64, y sobre todo que es no solo el cultivo, sino había despepitadoras, compresoras y todo, y eso es y Matamoros constituiría el corazón de un corredor algodonero que iba desde Matamoros hasta Ciudad Alemán. Entonces, toda esta parte es muy, muy importante. Además, el algodón era muy buen empleador, sobre todo para las cuestiones de las pizcas y todo eso, y sobre todo parece ser que tenía también alcanzó con su agroindustria una parte de trabajadores estables. Entonces, esto es muy, muy importante. Obviamente había una participación más de los hombres, pero los censos muestran que también estaban mujeres en el algodón, y sobre todo eran las pescadoras y en otras actividades, o las limpiadoras también. Y bueno, cuando yo analizo los censos, yo encuentro que el PRONAF sí tuvo mucho peso, pero sobre todo para estimular servicios y comercio, porque se construyó lo que es la Puerta a México, lo que son todas estas series de comercios y todo. Entonces, realmente, el mayor impacto que uno nota con esta implementación de proyectos es un sector de servicios que va a crecer mucho, que se va a convertir muy importante, sobre todo porque se van a construir infraestructuras, se van a construir de alguna manera también como paquetes para que vengan los turistas, sobre todo americanos, a esta región. Y sobre todo, lo que vemos es un inicio de la maquila muy moderado, no es así que se vinieron todas y ya. Sobre todo, lo que sí es importante es algunos cambios que se dan en los sectores. Miren, ahí está lo que sería el contraste entre la agricultura, la industria y comercio, servicios basados en el censo, y nosotros vemos la gran capacidad empleadora donde está la población económicamente activa en la agricultura, y vean también en el 70 cómo baja. Entonces, esto me parece de lo más relevante. Sí, municipio de Matamoros. Y luego, industria. Noté también, había una participación interesante en el 16%, en el 60%, que podría ser la agroindustria, y luego el crecimiento que ya con la primera maquilas, que sería el 21%, pero también noten la importancia que ya tenían los comercios y los servicios. Casi el 52% de la población estaba en lo que es la parte de los servicios. Entonces, eso es muy importante para entender lo demás. Ahora, ya cerrando, lo que es la maquila y el mercado laboral. 5 o 1. Bueno, la maquila y el mercado laboral en los 60 y los 70. Sí fue importante la maquila, pero fue un peso moderado. Así no fue un cambio radical en esta parte. Sí se nota un cierto avance en la participación de la mujer, pero no así que las cantidades así que le llegó la migración y todo eso. Incluso las primeras trabajadoras de la maquila mencionan que ellas eran de Matamoros. Entonces eso así también es muy importante, y luego también se ve
que el mayor peso, como les decía, estuvo en los servicios. Ahí sí se ve un despegue fundamental, y lo que sí vemos sobre todo es que Matamoros empieza en el 64, que se firma en el 65 el PIB, desde el 64 ya empiezan a surgir algunas maquiladoras, pero son sobre todo relacionadas con el procesamiento del camarón. Entonces esa actividad ya existía antes. Yo pude rastrear que algunas industrias anteriores eran camaroneras, entonces parece que se adoptaron al nuevo ¿cómo se llama? Sector. Entonces ahí, al finales de los 60, que conseguí el listado, en 1969 teníamos 19 maquiladoras, 15 de las cuales eran electrónicas, incluso los testimonios de la época marcan como las electrónicas, no maquiladoras, las electrónicas. Entonces eso es muy interesante, y sobre todo vamos a ver también que también no solo se queda en el PRONAF, sino también hay un apoyo de parte del gobierno federal cuando en los años 70 empieza a construir las ciudades industriales. Ahora, ¿qué pasa? ¿De veras más mujeres que hombres? Miren, aquí lo que yo encontré, y como dirían mis compañeros, todavía estoy construyendo, todavía no está terminado. Entonces, es que los datos muestran una participación, sí, un poco mayor de la mujer, pero no solo, pero también buscan marcan un descenso en las mujeres que trabajaban en la maquila, ahorita se lo vemos en la agricultura, y un paso hacia lo que es los servicios, pero también, ya en los 70, se ve cómo los hombres se van a los servicios. Entonces, aquí es muy, muy, muy relevante esto, y también, obviamente, el mercado siguió dominado por los hombres. Entonces nosotros, si contrastamos cómo estaba, digamos, distribución hombres y mujeres, nosotros vamos a encontrar que la diferencia entre el 60 y el 70, nada más se encuentra el 3% de la mujer que participó más. O sea, no hay una participación así como, todas las mujeres se fueron como algunos de nosotros habíamos supuesto. Queda claro. Entonces, aquí nuevamente les cito este cuadro, donde intento ver las actividades de Matamoros por actividad y sexo. Entonces, ahí está la agricultura, la industria y los servicios. Entonces, ustedes noten precisamente cómo la agricultura ocupaba a hombres, pero también a mujeres. Eso es muy importante. Y también, luego la manufactura estaba concentrada en hombres. 91%, y sobre todo eran estas agroindustrias, otras cuestiones quizás las mismas camaroneras quizás podrían haber estado ocupando hombres, pero eso es una cuestión que hay que estudiar a futuro. Y bueno, los comercios, noten ahí cómo la mujer tiene la mayor participación en los servicios, sobre todo. Ahora, vean el 70. El 70 lo que nos muestra, primero, sigue predominando la agricultura, el empleo masculino, y en la parte de las mujeres baja sensiblemente. Increíble. Entonces, y la otra parte, en la industria, vemos un peso importantísimo de los hombres. Quiero suponer que en esta etapa podría haber seguido todavía la agroindustria, estamos en los 60. Quiero suponer en esta parte, y también estaba adquiriendo un peso muy importante la construcción, para lo que eran los planes de, lo que eran los parques industriales y todo, pero lo que me interesa ver, noten cómo se terciarizan los hombres. O sea, la mayor participación que tienen los hombres. Entonces, en el sector terciario, y las mujeres disminuyen su participación en esa parte. Bueno, ya en cuanto a si bien en esto como el impacto económico no fue muy importante, digamos así como que radical, sí hay un sector donde yo ya descubrí que va a marcar lo que va a ser lo específico de Matamoros, que es la regulación del mercado laboral y la fortaleza sindical. Ahí sí se ve un seguimiento de cómo el sindicato más importante del algodón sindicaliza maquiladoras. Entonces, es el más importante y logra meterse, o sea, pasa de un sindicato agroindustrial a un sindicato totalmente industrial. Sin cambiar de nombre. No, ahora el sindicato original se mantiene hasta la fecha como un sindicato de oficiarios, es sindicato de jornaleros y obreros industriales. Llega la máquina y dice, señores, me toca a mí. Porque también hay una división y hay una discusión, pero la gana finalmente él. Este es un paso de agroindustrial a industrial. El segundo paso es de femenino, de masculino a femenino. Ahora la mayor participación eran mujeres, pero bueno, le dicen, no hay problema, son trabajadores, no importa que sean hombres o mujeres. Entonces, lo que se nota muy importante aquí es que el mismo contrato colectivo que de las algodoneras yo lo tengo, con simples adecuaciones se le va a poner a las maquiladoras.
Entonces, eso sí es, ahí es muy importante y sobre todo algo que no se menciona. Porque las primeras críticas, sobre todo que fueron a la maquiladora, que vinieron de investigadores norteamericanos, decían que era lo peor, que eran así como una excepción laboral. Ahí marca que los folletos señalan claramente que tiene que cumplir la Ley Federal del Trabajo y marca qué artículos y todo. Entonces, esto para mí me parece muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque se junta con que hay una fortaleza sindical que les permite bajar esto. Aquí dice esto y se cumple. Entonces, eso sí es muy importante y bueno, cuando se firmó la primera maquiladora, firma con el sindicato de jornaleros, aceptando su contrato, aceptando también la regulación de la mano de obra, desde que entran hasta que salen. Entonces esto ya para concluir la parte de conclusiones, es que me parece que el proyecto maquilador, si uno quiere hacer una evaluación sensata de él, tiene que instalarse a lo largo de una evolución económica que ha tenido cada región. Sobre todo que ha tenido, cómo se ha relacionado, no es la maquila por maquila, sino insertarla en un contexto industrial y económica de la época. La otra parte, me parece también esto ya, de que los proyectos federales a todos les va igual, no, hay que ver cómo juegan los actores, cómo juegan las instituciones, y también la maquila es un sector más, no es el único en torno al que gira la industria fronteriza, y sobre todo hay una participación económica y laboral en esta primera década de las mujeres muy moderada, no es muy alta, y finalmente no existe elementos, a lo menos lo que yo para decir, se feminizó y cambió totalmente Matamoros. Gracias. Muchas gracias, Siri. Creo que sirvió mi estrategia. Te dije antes que tenía 5 minutos y entonces terminaste en tiempo. Sí. Sí. Bueno, ya estamos cansados, pero nos falta poquito. Le daríamos ahora la palabra al doctor Arturo Carrillo para que nos haga los comentarios a las dos ponencias que acabamos de escuchar. Bueno, a ver, pues las dos ponencias tienen algo en común. ¿Verdad? Me parece que coinciden en el peso o en el papel que está jugando el Estado, en un caso para conformar o apoyar el sector agroempresarial y en el otro para impulsar el desarrollo de las ciudades fronterizas. Entonces, ahí aparece el Estado, tal vez un poquito más que en las otras ponencias, a diferencia de las que hemos visto aquí. En el trabajo de César, pues es un trabajo ya muy detallado de cómo se van conformando los aspectos legales organizativos del marco institucional, ¿verdad?, que se necesita para el desarrollo de esta actividad empresarial, y se le da peso más al aspecto organizativo. Me da la idea, ¿verdad?, que la conformación de este marco jurídico a partir del Estado para explicar el proceso de esta conformación empresarial como que no es suficiente o como que se le da demasiado peso. Tal vez en la exposición había que ver ya con detalle el escrito, porque al finalizar toda tu presentación dices, todo esto que he dicho fue parte importante del proceso de consolidación de la agricultura y los agricultores. Entonces, no es la única. O sea, el proceso de consolidación toma en cuenta el marco jurídico, pero son otro montón de cosas que están inmersas en esa consolidación. Entonces, da esa impresión. No digo yo que sea tu idea, pero como que en la exposición así se vio, ¿no? Pero yo me pregunto también, ¿hasta qué grado es el Estado que impulsa la organización, en este caso agroempresarial, o impulsa la generación de ciudades fronterizas con un alto nivel de empleo y de desarrollo industrial? Yo diría que había que cuestionarlo, había que por lo menos ponerlo en tela de juicio. En primer lugar, en el caso de César, pues el Estado a veces, ¿verdad?, hace planes y no siempre se cumplen como lo plantea el Estado. Nada más por poner un ejemplo. Por ejemplo, la política del asociacionismo de la década de los 90, queriendo copiar a los distritos industriales y todo, que lo vieron como lo idóneo para impulsar la economía mexicana, pues realmente fracasó, cuando en otros países había triunfado. Entonces, el Estado creó todo un marco jurídico para las empresas que se asociaran, creo que le llamaron empresas integradoras, ¿verdad?, y no funcionaron, fueron mínimas las que funcionaron. Entonces, generalmente el Estado impulsa o promueve pues planes para impulsar sectores, pero a veces no resulta.
Entonces, no sería el único factor. Estaría el factor interno. Por ejemplo, las integradoras hubieran funcionado en una economía con otras características. Entonces, aquí también existía el caldo de cultivo propicio en el sector empresarial agrícola para que ese marco jurídico apareciera y triunfara. O sea, si no nos preguntamos por qué en otros lugares de la República Mexicana no se crearon organizaciones tan poderosas como la CADES. Yo recuerdo que una vez le pregunté a Cartón de Gramont por qué estudió Sinaloa. Entonces, cuando está haciendo usted de doctorado, y él dice yo localicé cuáles eran los 2 lugares con organizaciones más poderosas en México. Los 2 lugares eran Sonora y Sinaloa. Y Sinaloa. Y de Sinaloa fue la que logró mayor independencia del Estado, entonces estudió Sinaloa. Pero de todo el país, esos fueron los 2 lugares con organizaciones fuertes. Entonces, quiere decir que una política puede generar resultados en ciertas regiones donde hay condiciones propicias. Entonces, había que relativizar el papel en este caso, del Estado. Entonces, y tal vez ponerle más énfasis al papel que juegan los empresarios en su propia, vamos a llamarlo así, autoorganización. O sea, el nivel de desarrollo empresarial o el grado de empresarialidad de una región genera condiciones para que esto se reproduzca. En este caso puede generar condiciones de organización, que se combina con un marco, en este caso jurídico, favorable, que es aprovechado por los empresarios. Entonces, nada más sería, yo creo que a lo mejor combinar, ¿verdad? O relativizar un poco la situación. Pero me parece que creo que es uno de los trabajos, o sea, que está retomando con mucho detalle el problema de la CADES y las leyes y todo eso. Creo que bueno, no conozco la tesis de este muchacho que hizo una tesis sobre la CADES. De Francisco. De Francisco, no la conozco, pero me parece que su trabajo pues ahí avanza mucho. En el caso de Cirila, bueno, pues él desperta en esto, ¿verdad? Voy a decir como Cheruti, pues en esto no puedo decir nada porque, no, sí. Bueno, él desperta en el tema. Me parece también que pues estás demostrando algo que todo el mundo a veces pensamos, que con las maquiladoras llegó el mundo de las mujeres al trabajo. Y no es cierto, o fue cierto, pero más tarde. O sea, es un proceso, había que ubicarlo históricamente. Creo que ya te estás comportando como historiadora, aunque seas socióloga. Y ahora encuentra datos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, eso es muy importante. Yo lo único que te comentaría sería que en ese proceso en el cual, del papel del Estado, ¿verdad? que está impulsando esto de las fronteras, y para ver esto, como que estando tú ahí en la frontera, pues creo que lo tienen muy en cuenta, el peso de las políticas de los Estados Unidos, también que en la frontera pues está presente. Si en Sinaloa, una vez me acuerdo que cuando empezamos a estudiar la agricultura, Cartón de Gramont fue el que nos comentó, dice, ¿y dónde está el papel de Estados Unidos? Nos dice, pues bueno, estábamos en Sinaloa, Estados Unidos está muy lejos, pero sí, Estados Unidos estaba presente ahí. Entonces, en el caso de la conformación del espacio, en este caso el espacio económico de Matamoros, pues sí, tiene peso el Estado, tiene peso lo interno, pero también Estados Unidos, el papel, en este caso del avance de su capitalismo, por decirlo de una manera, que impulsa la creación de maquiladoras en diferentes lugares, pues ahí va a estar también presente y va a estar se va a manifestar muy bien. Lo otro había que estudiar para el problema de la feminización, o sea, en qué sectores, ¿verdad? En qué sectores, que ahí está en la maquiladora, pero como tú mismo dices, no es relativo, no son todos. La maquiladora no es lo único que había ahí en la frontera. Entonces, el sector. Y lo otro también, el tipo de proceso productivo, porque efectivamente el capitalismo genera procesos productivos en los cuales requirió en el pasado el trabajo de los niños y posteriormente el trabajo de las mujeres. Entonces hay procesos en los cuales la mujer tiene esa habilidad, sus manos, su destreza, su cuidado, como se da en Sinaloa con la del camarón y todo eso, que la mayoría son mujeres porque tienen esa destreza. Entonces que había que contabilizar todo eso para otros, si tu estudio se generaliza a toda la frontera, para poderlo lograr. Ya sería. Nos va a trabajar los lunes, además. Gracias. Por favor, Mario. Bueno, el trabajo de César un poco lo conocíamos, deriva de la tesis, y el elemento central es que usa mucho se llama la teoría neoinstitucional, ¿no? que es fundamental,
aunque no excluyente como ya alguna vez lo platicamos, ¿verdad? Fundamental. Resta el acento y vincula los grandes cambios posteriores a la revolución curiosamente, con el desarrollo agroempresarial, ¿verdad? Y digo curiosamente porque ha costado incorporar esta idea de que en el sector agrícola hay empresarios y tienen criterios de gestión, de administración, de planeación, manejo de mercado, incertidumbre. Cuesta asimilarlo después de una literatura tan especial que hubo en otras décadas. Ahora, para no extenderme mucho, yo creo que lo que has planteado del 29 al 34 es el proyecto callista de reforma institucional. Que era un proyecto que procuraba dar las dos vertientes, una cierta equidad, digamos, en el uso de la tierra, pero con un actor estratégico que era el productor privado. Porque por muchas razones lo pensaban y que creo que finalmente funcionó, ¿no? En términos de historia económica, productividad, producción, transferencia de tecnología, uso adecuado del crédito, bla, 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 bla. En ese sentido, al hablar de planeación, yo no sé hasta dónde hay que extenderlo, porque ya la etapa cardenista tiene planes, pero lo que vemos nosotros en la información cotidiana, día a día, de la fase siguiente, reforma agraria, tiende a ser más bien algo caótico que manejable, se les va de las manos, ¿no? El caso tremendo es de la laguna, donde se calculan tierras muy por encima de las que se pueden explotar con el uso del agua local, y eso va a generar un problema que ahora lo sigue sufriendo la laguna y que no lo ha creado Lala, como dicen los colegas que se pelean siempre con las empresas, sino que ya viene de 1938-39. Entonces, tal vez hay que acotar eso, porque da la impresión de que esto va a seguir. Lo que sí es cierto es que muchas cosas se tienen que mantener. Por eso aparece este código que define la propiedad privada en una extensión determinada, 100 y 150 según el tipo de cultivo, y que no va a ser eliminado en la época cardenista. Al contrario, como lo has probado tú muy bien, ese sector vía el fraccionamiento de tierras, donde aparecen muchos arrendatarios, los aparceros, va a tener una gran dinámica, y creo que es parte fundamental de la dinámica agrícola de Sinaloa. Ahora, yo de todos modos creo que en el año 35-36 hay un quiebre a todo esto, que también tiene que ver mucho con disputas de tipo político, ¿no? Y hay estos señores sonorenses, prosonorenses que hay en Sinaloa, supongo que tendrán que salir, ¿no? Los que estaban antes del 35 deben haber salido, no creo que se hayan quedado manejando la cuestión. Sonora también tiene una confederación y yo creo que funciona bastante bien. Lo que pasa es que la CADES realmente tiene un comportamiento de liderazgo muy fuerte, pero lo que hemos visto nosotros en Sonora, hay cosas que funcionan. Lo que pasa es que en gran medida esas confederaciones, y de nuevo, se forman sobre la vocación de los calles y luego les viene en la noche encima cuando aparece la disputa entre Cárdenas y Cárdenas. Bueno, la segunda ponencia, voy a pedirle a Lidia Palacios que la comente, que sabe más que yo de este tema. Yo solamente quiero decir dos cositas. Primero, la maquiladora me parece que ya insinúa lo que después van a ser cosas muy visibles en la época global, la aparición de las cadenas de valor. En un primer momento, en el lugar más cercano, donde incluso todo lo favorece, etcétera, etcétera. Entonces, hacia allá va la tendencia mundial, y en ese sentido hay que felicitar a Matamoros por haber sido uno de los precursores de un proceso de globalización. Y lo segundo es que sí, ya vemos más mesurada respecto al análisis de las maquiladoras, menos militante, y a lo mejor es porque te has dirigido la historia y
teatralizado. Bueno, le cedo la palabra a Lidia para hacer. No, el cambio, la transición, Mario, es por su reciente experiencia empresarial. Ya entiende las cosas. Sí. Desde ya es otra la mirada, Mario. Totalmente. Es eso. Bueno, pues mis comentarios van a ser de oída, ¿verdad? Porque aquí el camarada me pasó la responsabilidad de hacerte los comentarios. Pero me quiero centrar más en estas cuestiones de la feminización, que como fenómeno sociológico, antropológico y cultural, pues es más bien, es en los 80, pues, donde empiezan allá a surgir todas estas discusiones sobre la feminización del mercado de trabajo e incluso es un resultado de una feminización de la pobreza, sí, cosa que tú conoces perfectamente. Entonces, efectivamente, tratar de reconocer los antecedentes de esta feminización en el caso de la maquila, que, como dices tú, rompe ese mito de ponerlo como sinónimo maquila igual a trabajo de mujeres. Me brinco hasta lo que empezaste y lo que llama la atención, entonces apareciera que hay una especie de retorno, ¿sí? Si ahorita lo que se está viendo es de que nuevamente este punto del que el que empiezas es de que es primero una fuerza de trabajo masculina la que predomina, ¿sí? Para dar todo este periodo que es el que conocimos de los 70, de los 80, hasta la actualidad, o hasta recientemente, como un campo de trabajo fundamentalmente femenino. Entonces, ¿qué está pasando hacia este retorno? O sea, esa es una discusión, yo creo que muy, muy interesante. Ahora, con respecto a las intervenciones del Estado, pareciera que pues, siempre estamos ante lo urgente más que a lo necesario, ¿no? Y que muchas de las políticas de fomento se quedan en las mejores intenciones. Y es cuando uno tiene que recurrir no solamente a la idea de que hubiese vocaciones regionales para ciertos desempeños económicos. Yo creo que esto más bien puede entrar, ayer ya lo comentaba Romero, en este gran marco de la dependencia. Sí, o sea, ¿por qué es en la frontera? ¿Por qué es frente a esta crisis en Estados Unidos o en los países industrializados de este modelo de acumulación que va obligando a esos desplazamientos, ¿sí? Entonces, aunque haya las mejores intenciones por parte de un Estado que está en un proceso o un intento de industrializarse, no hay manera de contrarrestar una avalancha, ¿sí? de empleo o de servicios, de sector servicios que se va a desarrollar por esta apertura o esta necesidad que tiene el capitalismo, en este caso norteamericano, de seguir manteniendo rentabilidades de capital. Entonces, por último, bueno, entonces, aquí los antecedentes de esta feminización, seguramente tú lo has tratado, Siri, en tus trabajos, es con respecto efectivamente es un proceso, pero un proceso muy complejo, que tiene que ver con elementos de crisis, ¿sí? Tanto en el capitalismo central como los inicios en el capitalismo periférico. Hay un asunto también de cambios culturales en las relaciones intergeneracionales, ¿sí? O sea, y tiene que haber una especie de aprendizaje empresarial, incluso de los empresarios norteamericanos que están trayendo sus maquilas a reconocer esas capacidades de género, ¿verdad? Ahí de la fuerza de trabajo femenina para desempeñarse en determinadas áreas. Incluso cuando uno ve este proceso es como puede uno entender o tratar de ver los elementos de ¿por qué es en la frontera donde el crecimiento de la violencia hacia la mujer crece tan poderosamente? Incorrectamente se habla acerca de que el machismo y el poder del hombre. No, yo creo que precisamente esos cambios estructurales en las relaciones de género te están implicando más que un empoderamiento de las mujeres, un despoderamiento de la presencia masculina, que va a hacer que sea en estos lugares donde la incorporación de las mujeres se da en un momento antes que en el fenómeno nacional, sí que en el resto del país, sino que se da primero en la parte fronteriza, cómo se da este fenómeno de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo aumenta la tensión tan rápidamente? Aumenta tremendamente. Bueno, pues nada más. Bueno, entonces ahora abriríamos el espacio para alguna pregunta muy puntual, breves por favor.
Nadie, están cansados. Bueno, yo voy a hacer una, muy breve. En el caso de la presentación de Gustavo, creo que sería interesante ver el porcentaje el total de asociados por institución y la cobertura de tierra ya entonces por organización acorde a los asociados. Sería muy interesante porque ahí podríamos también ver el peso y las sociedades, saber cuáles son las sociedades que se crean por tipo de cultivo y que además están metidas en esta gran sociedad o organización, porque también eso nos permite ver qué tanto están manejándose en redes más extensivas. No sé, a lo mejor lo tienes para la tesis, pero fue una de las cosas que me hubiera gustado ver, pero insisto, a lo mejor ya lo trataste en tu tesis. Y el caso de Siri, ya que te estás metiendo a los datos, digo, a mí me ha costado mucho trabajo cuando empiezo a meterme al PRONAF y al PIF, encontrar datos así muy puntuales por ciudad. Creo que sería, para tus presentaciones, sería bien importante meter una gráfica de los montos que recibieron cada ciudad, de las que mencionas tú, que son Ensenada, Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Piedras Negras y Matamoros, de las cuales Matamoros es la que ocupa el tercer lugar en montos de esta primer corrida de 411 millones, y bueno, Matamoros recibe 43, pero después, ¿qué pasa con los otros programas como el PIF? ¿Cuántos montos se van a dar a las ciudades y en qué rubros se van a ocupar? O sea, digo, si te estás metiendo a este nivel de dato, yo creo que ayudaría mucho. Yo he encontrado nada más para PRONAF, para PIF no. Entonces creo que igual abonaría mucho a las fuentes confiables, ¿no? Para consultar. Y yo le dejaría ahí, les daría pues unos minutillos a ambos ponentes. Bueno, efectivamente, como se ha señalado, ese trabajo apenas es una partecita de mi trabajo de tesis, que está por publicarse en Plaza y Valdés próximamente. Entonces, explicarlo significa abordar muchos más temas para que no se vea una apología al esquema de las instituciones, ¿no? Que solamente son las instituciones las que están impactando en este asunto y la política pública, sino el compromiso o los intereses mutuos entre el Estado y los empresarios, y en este caso que en ocasiones se confunde, porque los empresarios son parte del gobierno. En Sinaloa, pues ahí los tenemos muy claro, con Macario Gagiola, los presidentes municipales, los diputados federales, etcétera. Y también a nivel federal, como estaba señalando, tenemos dos personajes que están ampliamente relacionados con la agricultura empresarial, que están liderando instancias muy importantes para definir la nueva normatividad o la nueva institucionalidad en el campo. Ese es un asunto. Entonces, de esto hay mucho que platicar, pero esperemos entonces otros momentos para abordarlo. Y el otro esquema... Oscar, pero sí, son pasos no sencillos de llevar adelante. ¿No? Parece que se hace muy rápido, pero no son nada sencillos de llevar adelante tus pactos. O sea, tú sintetizas por varias razones, son complejísimos, ¿no? Para ponerse de acuerdo entre estos grupos y los funcionarios, aun cuando los funcionarios respondan a veces a los intereses regionales. Así es. Y luego el otro aspecto que dominan estos empresarios o estas confederaciones, estas asociaciones, pues fundamentalmente los productos más atractivos para el mercado, que tienen que ver con la hortaliza, con el garbanzo y con la caña. Esos son ahí están. Y ellos, la mayor parte de la tierra que se cultiva, pues está definida a través de planes de siembra y la distribución del agua, también de planes de distribución del agua, que van a impactar en la actividad empresarial. Okay, gracias. También te estaba pensando por lo Aguilar, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente yo creo que hacer este trabajo no lo hubiera podido hacer si no fuera historiadora. Porque lo que pasa es que no es fácil para un sociólogo acercarse a las fuentes, o sea, y tratar de leerlas en un contexto.
Entonces, o sea, yo creo que esa parte, no, sí, esa parte sí es importante, el uso de ciertas fuentes, pero lo que yo quería ver sobre todo también es cómo se movían los actores locales. Y una de las cosas que yo encontré, por ejemplo, es, porque también he hecho más o menos un estudio sobre Ciudad Juárez, es la conformación de comisiones binacionales. Al principio, para atraer la inversión maquiladera, sí existieron industriales de este lado, empresarios, y del otro lado, en Brownsville, para tratar de, ¿cómo se llama?, de traer a maquila. Sin embargo, después se va viendo como que se va abriendo en dos espacios. Uno, los que le apuestan a la maquila, que son los promotores industriales, sobre todo en esa vertiente, y el más importante es Sergio Argüelles, que ahí sí es toda una fortuna de parques industriales, incluso logra este modelo de parque industrial llevárselo hasta Sudamérica. Entonces, ese es uno. El otra parte es, ¿cómo se llama?, el empresario agrícola. ¿Dónde se quedó el empresario agrícola? Bueno, él está en servicios, pero también la cabeza principal de uno de los más importantes es don José Carretero. Él es el dueño del principal periódico de Matamoros, que es El Bravo. Entonces, él siempre estuvo muy escéptico acerca de meter su dinero en la maquila, pero obviamente hay que ver esa parte. Pero sí hay un grupo muy fuerte de promotores industriales de Matamoros, al grado de que exporta sus proyectos a otro lugar. La otra parte es que sí, efectivamente hay como un regreso, cuando yo lo vi, nada más que con una diferencia. Ahora los hombres regresan, o sea, también está en el mercado laboral, pero vuelven a tener la importancia, pero en condiciones más precarizadas, porque como eran trabajos de mujeres, se les pagaba menos. Entonces, y yo he demostrado en otro trabajo que acabo de presentar recientemente, cómo las mujeres entran de ensambladora, entras y ensambladora te quedas. Entonces no hay una cierta acumulación de conocimiento y todo, y los hombres, cuando se introducen al mercado industrial, que es cuando muchas fuentes masculinas cierran, aceptan esos trabajos y es difícil moverlos a la esa parte. Entonces sí regresan ahí. Y la otra parte es que efectivamente, o sea, en los 80, sería la foto que sigue después, sí va a haber un predominio ya de las mujeres, y también Matamoros se va a distinguir porque son mujeres que van a tener como especie de trabajo masculino, quiere decir, los que conocemos de larga trayectoria. Hay mujeres que llegaron a tener 30 años en la maquila, por el sindicato. Entonces, tienen todo eso. Incluso encontré algunas trabajadoras de la primera que el sindicato no le es ajeno, porque dice, yo venía con mis papás a las juntas de los algodoneros, y ella pues creció con toda esa cultura. Pero ahorita, las chicas jóvenes que están llegando, dicen, pues es que las condiciones están bien mal, no me sirve de nada. Entonces eso también es importante, y sobre todo porque además se va a dar toda una serie de hogares dirigidos por mujeres. Es otra historia que es diferente a Juárez. Y bueno, lo del PIB, yo encontré en el folleto sobre todo de la referencia a PIB, pero el PIB no lo he podido tener en mis manos, y eso que ya lo busqué entre hasta en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o sea, y no está. Yo platiqué con un empresario, dice, bueno, es que fueron una serie de cosas que nosotros planteamos en un documento. Digo, entonces, ¿qué no existe? Dice, bueno, debe de existir. Entonces, simplemente ahí hay que ver esa parte, y es lo que permite la historia, que uno da de pronto verdades por hechas, pero no son verdades por hechas, son más bien ficciones creadas. Muchas gracias, Siri. Y fíjate que eso sí va a ser, o sea, hablamos del PIB, lo citamos y resulta que no existe o nunca existió. Estamos sobre el dato de que la maquiladora no tiene ningún impacto. Cuando uno sigue la trayectoria de los empresarios, ve toda la cantidad de actividades que se generaron. Sí, totalmente. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar al evento de clausura, en el que les vamos a dar las constancias, y se va a hacer el cheque, un cheque. No, les vamos a cobrar la membresía. Es que dice que si no va a haber cheque para los ponentes, le digo que no, que les vamos a cobrar la membresía. Entonces, hagámoslo rápido. Nuestro secretario actual va a clausurar el evento e inmediatamente pasaremos a la reunión anual de la asociación, y bueno, igual extenderles la invitación a quienes nos acompañan por primera vez, pues para que se sumen a la asociación, ¿no? Entonces, sigue la clausura. Aplausos para el que se va.
que ya no te entiende su chiste, que ya lo tienes aislado, que no nadie lo quiere. Que se vente para acá, no estás cambiando. Oye, mirá, enseguida voy a quedar acá. Todas estas son las constancias. A ver si nos acompañan acá Araceli y Jesús, ¿sí? Los organizadores de esta reunión. Porque va a salir con la foto. Bien, pues como ya es bastante tarde, ya todos tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos ganas de tomar una copita y demás. Sin más protocolo, agradecemos pues la gran hospitalidad que nos ofrecieron los organizadores en creo que primera experiencia de una organización interinstitucional que nos permitió presentar esos avances de investigación y creo que incorporar a otros miembros, también la posibilidad de en el marco de las actividades de la asociación efectuar este seminario de procesos de electrificación que posibilitó también sumar a algunos otros miembros más a las discusiones. Los detalles surgidos creo que son mínimos con relación a los resultados de esta reunión, de tal manera que creo que debemos de felicitar a Araceli y a Jesús por esta gran organización y un aplauso para ellos, ¿no? Bien, ahora pasamos a entregarles las constancias a Lilia Palacios Hernández. ¿De comentarista? La última combatiente. A Marisela González Félix. A José Oscar Ávila. Juan Manuel Romero Gil. Los tristes tigres. Antonio Peña Guajardo. Gustavo Lorenzana. Diego Morales, quiero elegir, pero nos estamos parando. Brazo de Catel. Cirila Quintero. La reconvertida. César Aguilar. Gustavo Aguilar. Se puso la barba para remojar y se cayó el barbero.
Cristina Ortiz. Irina Córdoba. Lawrence Taylor. Viviana Santiago. Arturo Román. Maricel, no, perdón, Eva Rivas. Tiene dos personalidades, Maricela Holstein y A nuestros comentaristas estrellas, Arturo Carrillo. hay algunos colegas que abrazan como políticos, ¿no? Sí. Está esperando ahora la llamada del gobernador. A maestro Mario Ceruti. Gracias. Y a los organizadores, a Araceli Almaraz. Moisés. Está pronto una guerra civil. Sí, la mía es la mía. Y Jesús Méndez. Muy bien, con esto damos por concluidas las actividades de la... ¿Y la tuya? No hay. Claro que sí. Claro que sí. Y a Moisés Gámez. Pues una de todo, toda. Sí, una foto de todos, ¿no? Afuera.